Muy buenos días. Un día más, martes este día. Qué hermoso día. El tiempo transcurre rápido. Como decían los antiguos, en un sas pasa el tiempo. Y realmente es así, ¿no? El tiempo está transcurriendo y esto es muy importante porque cuando pensamos en que el tiempo está transcurriendo, de la manera en cómo nosotros estamos viviendo en esta época, quiere decir que el encuentro con nuestro Señor Jesucristo está bien cerca. Él viene por su iglesia, Él viene por su iglesia. Por eso, mientras Él llega, nosotros tenemos que estar cumpliendo con Él. Tenemos que cumplir con la gran comisión, que es la gran obligación, como han estado oyendo en estos días, ¿verdad? Que la iglesia tiene que cumplir. Todos los eventos que estamos viviendo en esta época, los terremotos, los movimientos sísmicos, las inundaciones, los huracanes y todo eso que está causando muerte y asombro, ¿verdad? En todo el mundo. Y la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, igual, esos son señales antes del rapto de la iglesia, principio de dolores. Y nosotros tenemos que aprender a vivirlo, ¿verdad? Así es que en este día yo quiero hablar de un tema muy hermoso. El tema es una casa a dónde ir. Una casa a dónde ir. Y esto tiene que ver definitivamente con eso, como toda la palabra, ¿no es cierto? Con el hecho de tener esa visión espiritual 2020, esa visión, la visión de Dios, ver como Dios, cerca y a lo lejos, ¿verdad? Y saber vivir de acuerdo a eso. Este tema, una casa a dónde ir, tiene que ver con dos frases que se dan, que vemos en la palabra. En primer lugar, levantar casa para Jesucristo. Eso se habla Dios habla a la iglesia. Y edificar casa al nombre de Jehová, eso está en el Antiguo Testamento y refiriéndose a Israel. Y tanto lo uno como lo otro no es otra cosa que el pueblo de Dios tiene que ser copartícipes de la edificación de la casa de Dios. De la edificación de la casa de Dios. Y vamos a ir aprendiendo un poquito acerca de esto y acerca de los edificios y de lo que no es edificio, ¿verdad? Así es que quiero invitarles a un versículo de la palabra. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 6, versículo 1, dice esto: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Siv, que es el mes segundo, comenzó él a edificar casa de Jehová. Edificar casa de Jehová. Miren, hermanos amados, en todo lugar y en todo lo que nosotros hacemos, encontramos obras de honra y de deshonra. ¿A qué me refiero a esto? Es decir, que la gente hace cosas y hace obras que honran a gente, a mandatarios, a héroes, etcétera, etcétera, que son las obras de honra. Y también se miran obras de deshonra, ¿no es cierto? Ahora, cuando nos referimos a Dios y nosotros como iglesia, honrar a Dios no es obra humana. Ponle atención a lo que acabo de decir, porque a veces nosotros queremos hacer cosas que honren a Dios. No, honrar a Dios no es obra humana, es obra del Espíritu Santo a través de la iglesia. ¿Oyeron esto? Es obra del Espíritu Santo a través de la iglesia. El domingo pasado acabamos de hablar que la justicia, el gozo y la paz en el Espíritu Santo muestra que el Espíritu Santo es de lo más importante en la vida de la iglesia hoy en día. ¿Por qué? Porque el Espíritu, la obra de Él, que es la tercera persona de la Trinidad, es precisamente honrar a Dios, honrar a Jesucristo, honrar al Trino Dios, en otras palabras.
Entonces, enfatizo esto. Honrar a Dios no es obra humana, es obra del Espíritu Santo a través de la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo lo que hace es guiarnos, ¿verdad? No todo lo que el hombre piensa es pensamiento de Dios. No, no, no. Porque definitivamente la palabra de Dios dice que el pensamiento de Dios y los caminos de Dios no son comparables. Por favor, no se puede comparar a nadie. No son los pensamientos y los caminos del hombre. Y cuando el hombre se imagina caminos de llegar a Dios, estamos más perdidos que qué, ¿verdad? Y ahí podemos decir, yo lo puedo decir en voz alta, no todos los caminos nos llevan a Dios. El único camino a Dios se llama Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, la iglesia es casa de Dios, cimentada en Cristo. Ya por aquí, ya nos vamos dando cuenta de a qué se refiere esto de edificar una casa. Jesús edifica la iglesia y Jesús da el crecimiento a la iglesia. Ahora, pónganle atención a esto. Dios no es honrado por los edificios, es decir, por los templos, los grandes santuarios y wow, suntuosos, etcétera, etcétera, sino por la vida, las vidas edificadas sobre el fundamento de Cristo. Ahí es donde se honra a Dios. Dios es honrada por las vidas edificadas sobre el fundamento de Cristo. Y si yo puedo decir con una claridad meridiana hoy, la gente de hoy necesita una casa donde ir. Es decir, la casa de Dios. Hoy tenemos que levantar el nombre de Cristo y las almas van a venir. Esa es promesa de Dios. Si yo fuere levantado, dice, a todos atraeré a mí mismo. Y si nosotros somos casa de Dios, definitivamente la gente va a querer seguir al Dios que nos ha transformado y ha transformado nuestra vida. Entonces, en la medida que se levante ese nombre que es sobre todo nombres, que es Jesucristo, la iglesia será formada por los necesitados del mundo, que hoy en día son millones y millones y millones. Levantamos el nombre de Cristo y todos los que no lo conocen van a formar también parte de la iglesia del Señor. Es necesario, entonces, que la iglesia mengüe para que Jesús crezca. Eso lo dice la palabra. Entonces, el versículo que acabamos de leer, Salomón comienza a edificar el templo, la casa de Dios, en la casa donde se manifestaba la presencia de Dios, ¿verdad? Jesús está edificando su iglesia hoy, la casa de Dios, de alabanza y adoración. Y hay una cosa bien importante que tenemos que tomar en cuenta, y para eso tenemos que irnos al primer libro de Crónicas, en el capítulo 22, versículo 5, que es David hablando. David, padre de Salomón. Y hablando precisamente de que Salomón iba a edificar la casa de Dios, David dijo, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad. Y la casa que se edificara Jehová, oigan, ha de ser magnífica por excelencia. Ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, dice David, yo le prepararé lo necesario. Y David, dice la palabra, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Ya lo vamos a ver. ¿Qué es lo que hizo? Ahora, la pregunta que se levanta es, ¿cómo? ¿Cómo lograr que la iglesia de Dios, o sea, cada uno de nosotros, sea magnífica por excelencia? Ahí tenemos que hablar del carácter.
El carácter de la vida cristiana que glorifica a Dios. Y ese carácter cristiano tiene 3 características esenciales. El cristiano tiene estas 3 características. En primer lugar, la fe en Cristo. Recuerden, estamos queriendo edificar casa magnífica. Magnífica por excelencia. Entonces, Mateo el evangelista, en el capítulo 16, versículo 13 al 18, dice esto. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Es decir, hermanos amados, si algo podemos ver, es de que Jesús estaba revelando el lugar donde edificar la iglesia. No estaba hablando de un edificio hecho de manos. Estaba hablando de la revelación de quién es Jesucristo. Por eso el Señor le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Estos 2 versículos, la contestación de Pedro y la respuesta de Jesús, es la base para edificar casa excelente por excelencia. El carácter cristiano edifica firmes en la fe, sin fluctuar, que no está con una cosa, con un pensamiento un día y con otro pensamiento otro día. Hoy en día han proliferado demasiados maestros y profetas falsos. Es más, la imagen del Señor Jesucristo está difusa por tanta confusión que se ha producido, por tanto credo que ha nacido, ¿verdad? Entonces, si queremos lograr una casa magnífica por excelencia, en primer lugar, se necesita fe en Cristo. En segundo lugar, el servicio. Esto es importante. En el versículo 13 del primer libro de Reyes, capítulo 5, dice la palabra que el rey Salomón decretó leva en toda Israel. Y la leva fue de 30,000 hombres. Es decir, si iba a construir una casa, tenía que ser una casa suntuosa, no cualquier cosa. No cualquier cosa. Entonces aquí, cuando hablamos del servicio, esto de leva se llama reclutamiento, ¿verdad? Y si nosotros revisamos la historia, el pueblo de Israel, o más bien dicho, Salomón, para construir, edificar el templo de Salomón, óiganme estos datos, Salomón usó 150,000 obreros, artesanos y albañiles. 150,000 obreros. ¿Saben cuánta plata, hablando de la plata de hoy en dólares, costó o se gastó en la construcción? Más de 410 billones de dólares. Estamos hablando de 4,100,000 millones de dólares, calculado ahorita, al 2018. Ese es un tema calculado en el 2018. 4,100,000 millones de dólares.
Y se tomaron como 7 años para construir. Entonces, Jesús, si hablamos de la casa de Dios, y hablamos ya desde el tiempo de Jesús, Jesús dio su vida para construir la iglesia. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, salvó, con su vida salvó lo que iba a ser la casa de Dios. Y ahí viene una pregunta bien importante. ¿Qué vamos nosotros a hacer con nuestra salvación para edificar casa, para que edifiquemos cada uno una obra magnífica por excelencia? Esto es servir a Dios, hermanos, vivir la salvación. Esto es honrar a Dios, vivir a Dios su sistema de vida, lo que Él nos está enseñando, vivir su palabra, lo que hemos estado hablando. Estoy hablando de servicio activo, es poner a trabajar en el servicio nuestros talentos, lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Eres esposo? Pues ahí tienes tienes que construir una casa magnífica por excelencia para tu esposa. Y tu esposa para tu esposo. Y tu padre para tus hijos y tus hijos para tus padres. Eso es servicio activo, vivir la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Hebreos en el capítulo 6, versículo 10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y trabajo de amor que habéis demostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no se olvida, no es injusto para olvidar. Él toma en cuenta todo lo que estamos haciendo. Somos casa magnífica por excelencia. En el mismo Hebreos, en el capítulo 12, versículo 28, dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, todo lo que viene de Dios, tengamos gratitud y mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Eso es casa magnífica por excelencia. Hemos recibido un reino inconmovible, dice. Por eso debemos ser gratos a Dios. Entonces el servicio, ¿qué es el servicio? No es tener un ministerio específico, es vivir la palabra de Dios en tu casa, en el trabajo, en las calles, para donde vas, en tu colegio, en la universidad, en donde quiera que te mueves. Ahí vivir lo que Dios te ha ido enseñando y mostrando, mostrar la transformación de tu vida. Y en tercer lugar, recuerden lo que estamos hablando, el carácter cristiano, fe en Cristo. En segundo lugar, el servicio, importantísimo vivir el sistema de Dios. Y en tercer lugar, madurez espiritual. Y para esto yo quisiera tomar una analogía de la decoración del templo de Salomón. Dice la palabra que el templo de Salomón, que fue una obra magnífica por excelencia, tenía una belleza impresionante. Todo era hecho de oro, de plata, de piedras preciosas, piedras labradas, madera finísima, etc. Todo era finísimo. Materiales finísimos. Esas representan el carácter cristiano. Es decir, ¿por qué? Porque tenemos a Dios en nuestra vida. Ahora, las figuras que fueron tallados y todo, también tienen su significado. Las figuras de la decoración, en cambio, representan la madurez cristiana. Y la palabra de Dios dice que en las paredes había palmeras, ¿verdad? Labradas o talladas. ¿Qué significa? ¿Qué significan las palmeras? Que el carácter cristiano debe ser firme, debe ser estable. La madurez cristiana, cualquiera que sea la tribulación, no claudica. ¿Por qué? Y no claudicas porque dices, yo sé en quién he creído. No importa qué es lo que pase a tu lado. Eres como la palmera, fuerte, firme, estable. Ahora que hemos visto tanto ciclón que se da por todos lados, por el Caribe, etcétera, todos otros árboles caen y las palmeras se mueven de un lado para otro, pero aguantan, ahí se quedan porque tienen fundamento, tienen raíces profundas. Entonces, la madurez cristiana se manifiesta. Su marca es la firmeza. En segundo lugar, ¿qué es lo que había dentro del templo? Querubines.
¿A qué se refiere esto? Y esto tiene que tener el carácter cristiano también. Es el servicio incondicional. Eso es lo que hacen los ángeles, servir a Dios sin tener tanto pereque, ¿verdad? Cuando todos servimos, hermano, eso da brillo y hermosura a la iglesia. Da brillo y hermosura a la iglesia. Por eso es que el Señor Jesús dice, si alguno quiere ser el primero, sea el servidor de todos. A eso se refiere. Entonces los querubines sirven a Dios y el carácter maduro, su marca es el servicio. Servicio a todos en tu casa, en todos lados, ¿verdad? Y también había botones en flor, dice la palabra. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un botón en flor? El botón significa esperanza, que algún día ese botón se abrirá y será una flor, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa en el carácter cristiano? El siervo de Dios está enteramente capacitado para toda buena obra. Es decir, va estudiando, va preparándose, va creciendo en el Señor, en el conocimiento de Dios, y un día será capacitado para toda buena obra. Todo esto por la palabra del Señor, ¿no es cierto? Entonces, lo que ahora estamos viviendo, todo lo que está descrito en el Mateo 24, nos hace vislumbrar parte del cumplimiento de las profecías acerca del rapto de la iglesia. Se acerca el día en que vamos a ver cara a cara a Dios. Jesús viene pronto, mis amados hermanos. El cristiano en su madurez conoce sabiduría, discierne el bien, hermanos amados. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, sino que la sabiduría del cielo, la sabiduría de los príncipes de este siglo, de las autoridades de este siglo, perecen, hermano. Lo de Dios no perece nunca. En Hebreos 5:13 dice, y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es a los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es madurez. Hoy es tiempo de esperanza, mi querido hermano. El Espíritu, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22:17, el Espíritu y la esposa, o sea, la iglesia, dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente, dice la palabra. Y entonces el Señor, a todos aquellos que atesoremos la palabra, vivamos para llegar a esa madurez, que nuestro carácter cristiano se manifieste por la fe, que se manifieste precisamente por ese adorno, por el servicio, ¿verdad? Y definitivamente por la madurez espiritual. El Señor dirá, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Óiganme lo que voy a decir en este día. La respuesta para el mundo es Jesucristo, y la iglesia es coedificadora de la iglesia con Él. Por eso, este es el día en que nosotros levantemos casa para Jesucristo. Levantemos, edifiquemos casa al nombre de Dios, al nombre de Jehová. Seamos participantes, copartícipes de la edificación de la casa de Dios, y proveamos a los necesitados esa casa a donde ir. Hoy están buscando. Por eso, hermanos, seamos copartícipes de la edificación de la casa de Dios y proveamos a los necesitados la casa, una casa a donde ir. Y si tú lo hacemos, quiere decir que tenemos visión espiritual 2020. Dispongamos nuestro corazón a Dios. Oremos, amados. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy las gracias en este día. Oh, cómo necesitamos, Señor, edificar una casa magnífica por excelencia. Aquí estamos, Señor.
Estamos dispuestos a hacer eso, esa casa magnífica por excelencia. Estamos dispuestos a manifestar y ser coedificadores contigo de esa casa magnífica por excelencia. Hay millones de personas, hay muchos que están a nuestro alrededor, que están esperando una casa donde ir, están buscando una casa a donde ir. Que vean en nosotros, Señor, esa muestra, que vean en nosotros ese ejemplo y que ellos también se dispongan a hacer una casa donde ir para otros también. Gracias por este día. Perdona nuestros pecados, limpia nuestros errores, limpia nuestras fallas, lávanos con hisopos y seremos más blancos que la nieve. Bendícenos hoy, Señor. Queremos honrarte a ti, Señor, con nuestra vida, siendo una casa magnífica por excelencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Juntos, todos seamos una casa magnífica por excelencia. Y oigan esto, yo estoy hablando como pastor de Bethesda, que Bethesda sea una casa a donde ir. Una casa a donde ir. Porque dentro de ella está edificada con casas magníficas por excelencia, por la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno. Que Dios les bendiga. Un abrazo a la distancia. Los extraño, pero se acerca el día de estar juntos una vez más. Bendiciones, amados.